Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles el día de hoy, viernes 4 de noviembre del año 2022. No aguantó más Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Ya hemos visto todo el tour que está haciendo por los medios de comunicación para tratar de salvar su pellejo, salvar su imagen, que está muy desacreditada últimamente ante todo este tema de las encuestas que no le favorecen al INE y que le dan la razón a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Adela Micha, lo único que faltaba es que estalle Lorenzo Córdoba, que pierda los estribos, porque la comunicadora le dice de frente, se lo restrega en la cara, de que todo este tema de las encuestas ocultas dejan muy mal parado al INE. Vean de qué manera pierde los estribos Lorenzo Córdoba y obviamente acusa a AMLO, acusa a Morena. Vamos a escucharlo. El INE con cierta regularidad hace encuestas. Claro, a ver, dos veces al año hacemos encuestas telefónicas y una vez al año hacemos una encuesta en vivienda. Ok, entonces esta correspondió a la primera de este año. O la segunda de este año. Ok. Pasó de noche para algunos, porque, a ver, hasta que alguien la encontró y ellos sí aprovecharon el resultado, ¿no? Y pues, no es así exactamente. Mira, déjame decir. Lorenzo, es una encuesta que no deja bien al INE, ¿no? ¿Por qué? Ni con lo no, que... Al contrario, al INE lo deja muy bien, Adela. ¿Por qué? Porque esa encuesta revela que el INE entonces, hace 2 meses, tenía 67% aceptación. Otras encuestas dicen que hoy ya estamos en el 73%. Pero es una encuesta en donde, mira, déjame explicar. ¿Por qué pensaron esta cosa? ¿Cómo era la pregunta? Es que cuidado. Se está queriendo, a ver, primero, es obvio que hay una investida contra el INE y está queriendo usarse esta encuesta como parte de una estrategia de descrédito desde el poder. Lo entiendo muy bien y lo hacen muy bien. Lorenzo, lo hacen muy bien cada mañana. Claro, hombre, pues el poder es el poder. Y el poder quiere apoderarse y no quiere dejar el poder. Claro, obviamente, eso es parte de la historia de la naturaleza humana. Okay. Dicho eso, Adela, ¿para qué hacemos estas encuestas? Para medir, es una especie de termómetro, cómo está siendo efectiva o no la estrategia de comunicación institucional del INE en esta lógica de construir confianza en la institución. El INE es una institución que vive de la confianza. Tú imagínate si no tuviéramos confianza en los ciudadanos, ¿cómo instalamos las mesas de casilla? O sea, la gente tiene que confiar en su INE para poder hacer elecciones. Por eso, desde hace varios años hacemos 2 veces al año encuestas telefónicas, como te decía, y 1 vez al año hacemos encuestas en vivienda, para poder saber cuál es la percepción que la ciudadanía tiene del INE y de las actuaciones que tome el INE. Aprovechamos esas encuestas también para meter, digamos, cuando es necesario, temas de coyuntura. Por ejemplo, la primera encuesta de este año se hizo en abril. Acababa de pasar la revocación de mandato. Te acordarás que fue muy polémica. No. Sí. Desde el gobierno nos estuvieron acusando. Ahí se preguntó qué opinión se tenía respecto de la actuación del INE en la revocación de mandato. Primero, si la revocación de mandato le había parecido un ejercicio útil. Segundo, etcétera. En esta ocasión, pues el tema de coyuntura era la reforma electoral. Y para el INE era importante saber cuánto se conocía por parte de la gente que había una discusión sobre la reforma electoral. Y hace 2 meses era el 27% de la ciudadanía. Ahora, se preguntaron algunos temas sobre el contenido de la iniciativa más importante, que es la del presidente. Y ahí están los resultados, nadie se pelea con ellos. ¿Qué es lo que nos evidenció esa encuesta? Que había que reforzar en la comunicación pública que estaba en discusión la reforma electoral, porque lo ideal es que si se cambian las reglas del juego, que pueden afectar derechos políticos, pues la ciudadanía acompañe ese proceso. Y eso nos permitió colocar como tema en nuestra comunicación institucional la discusión de una reforma electoral y la disposición del INE de acompañarla, proveyendo a los legisladores de información cierta, diagnósticos precisos, etc. Entonces, ese es el propósito de la encuesta. Dice el presidente y dicen otros que le escondimos. Nunca le escondimos.
a los consejeros en los No la presentes cacarearon, vamos, no la cacarearon. Y si hubiera porque no son encuestas para difundir, son encuestas de consumo interno, son para evaluar nuestra comunicación social. Ninguna de las encuestas la hemos, digamos, difundido, pero sí se ha hecho pública, porque como son encuestas hechas con recursos institucionales, siempre se ponen en el portal de transparencia. Si los legisladores, incluidos los representantes partidistas, están muy ocupados en otras cosas o no saben usar el portal de transparencia, no es problema del INE. Eso no quiere decir que lo escondamos. A lo mejor tienen que capacitarse u ocuparse más y ver lo que hay en el portal del INE, porque esa encuesta está en el portal de transparencia del INE desde el 15 de octubre, es decir, 2 días después que nos presentaron los resultados a los consejeros. Es decir, todo lo demás es toda una construcción mediática para tratar de ocultar cosas muy graves, como por ejemplo la partidización y la violación de la Constitución que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, metiéndose en donde no debe meterse, es decir, en cuestiones electorales, porque se lo prohíbe la Constitución, y además aprovechar esto para lanzar una embestida en contra del INE, que es una institución que al poder le molesta, porque es una institución de control, porque alguien, no lo dije yo, lo dijo este señor que fue presidente de la Cámara de Diputados hace un año, ya cambiaron las cosas, es tiempo de que vuelvan las elecciones a la Secretaría de Gobernación. Por eso quieren que el padrón electoral esté en manos de la Secretaría de Gobernación. Como dice por el eso presidente, quieren que a los consejeros se les elija. ¿no? Por eso quieren que a los consejeros se les elija, porque la única manera de hacer campaña a nivel nacional es respaldados por estructuras partidistas, aunque se diga que los partidos no se van a meter. Adela, ¿te acuerdas que en la revocación de mandato también se decía que los partidos no se podían meter? Sí, y te pregunto, ¿se metieron o no se metieron? Se metieron. ¿Hubo quien se metió? Hasta la cocina, impunemente. Ahora, Lo que se quiere, y hay que decirlo sin medias tintas, es controlar al órgano electoral. Okay. No le demos vueltas. Pero Y hoy queda claro. esta encuesta y el resultado de esta encuesta y esta polémica basada en esta única pregunta, ¿cómo va a impactar la confianza de la ciudadanía en el INE? ¿O cómo ibas a usar toda esta herramienta ustedes, el instituto? Esta respuesta la iban a usar ¿para qué? ¿Por qué se hizo esta pregunta? Ya la usamos. ¿En qué? Ya la usamos en el último mes. Desde la comunicación social del INE hemos venido intensificando el señalamiento de que hay una discusión sobre una reforma electoral y que el INE está dispuesto a colaborar con las instancias legislativas, dando la información cierta y precisa que sea necesaria para que se tomen las mejores decisiones. Y si te fijas en las encuestas que sobre la reforma electoral han venido haciendo otros medios hoy, 2 meses después, ya hay mucho más gente que conoce que va a haber una reforma electoral. Antes era solamente 1 de cada 4, es decir, esa encuesta al INE ya les sirvió para lo que estaba pensada justamente esa encuesta. Ahora, que ahora también la quieran utilizar aquellas personas que quieren un INE subordinado, un INE semejante a la CNDH para conseguir sus fines, pues bueno, eso es parte del juego político. ¿Qué le toca al INE? Defender la democracia. Y aquí te digo una cosa, Adela, ¿qué crees que se pretende detrás de esta descalificación? Lo mismo que pretendía Bolsonaro, hombre, jugar políticamente desacreditando un órgano que hoy goza de una gran confianza ciudadana, que es el INE, igual que el Tribunal Superior Electoral goza del respaldo de la mayoría de los brasileños. Es el mismo juego. ¿Por qué esta personalización, Adel? Que si soy no sé qué, que si, por cierto, me han buscado todo y estoy seguro que a mí me espían hasta el fondo y no me han encontrado nada, Siguen haciendo de referencia a una llamada de hace 7 años, desafortunada y por la que yo ya pedí disculpas oportunamente a quienes eventualmente ofendí. No trae nada. ¿Cuál es la intención? Hoy creo que queda claro, Adela. Abrieron su juego y esto es algo muy positivo. Tienen un INE subordinado a intereses de parte y quieren que yo renuncie. Y te lo digo así, Adela. Yo tengo un mandato que me confirió el órgano que representa a la nación mexicana, que es la Cámara de Diputados, que se va a terminar el 3 de abril del 2023. Y yo voy a defender al INE y a la democracia mexicana hasta el 3 de abril de 2023. Y después lo seguiré haciendo desde otras trincheras, desde la academia. Vas a estar en la academia. Tú insistes. Así que está claro que esto es todo el tiempo y pura intencionalidad política. Todo eso sí, pero conociéndolos quizás sabrías que utilizarían, ¿no? Utilizarían esa carta para sumarle a toda esta embestida en contra del INE y que les salió, ¿no? Porque esa encuesta... Pero quién sabe,
Porque lo que hoy queda claro, quién sabe si le salió. Para mí hoy queda claro, y yo estoy seguro para muchos miles y millones de mexicanos, que hoy se utilizó un dato que puede haber sido afortunado o no preguntar en una encuesta, a lo mejor no, pero se utilizó con una finalidad política. Quieren controlar al INE. Y hoy queda claro. ¿Habías visto, Adela, tú eres una periodista de una larguísima trayectoria? ¿Habías visto en algún momento de tu larga trayectoria como periodista una andanada, una embestida desde el poder tan evidente, tan descarada contra un órgano del Estado como la que estás viendo hoy? No, yo creo que no. Y hemos insistido en ello, ¿eh? Así que dicen que le salió el tiro por la culata. Yo creo que hoy está saliendo el tiro por la culata a quienes hoy se evidenciaron esos propósitos. Hoy queda claro que hay quien no quiere una autoridad autónoma e independiente, sino una autoridad subordinada que actúe políticamente a partir de determinados intereses, como hoy está ocurriendo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, ya, y creo que queda claro que eso no lo podemos permitir si queremos que en México, igual que en Brasil lograron hacerlo, siga existiendo un sistema democrático. Este es el rostro de la desesperación por parte de Lorenzo Córdoba. Está ya totalmente furioso, iracundo en esta entrevista con Adela Micha. Este es el momento donde no le gustó que Adela le comentara, le dijera que el INE pues quedó muy mal con este tema de la encuesta y sobre todo los resultados que no favorecen en nada al Instituto Nacional Electoral, y se la pasó culpando a AMLO, culpando a Morena, diciendo que todo esto se ha tomado con fines políticos porque pretenden pues también hacerse pues del INE, del Instituto Nacional Electoral, apoderarse del INE que ellos mismos tienen secuestrados. Precisamente para eso se busca esta reforma electoral. Pero bueno, sigue en su papel, que aunque él no lo acepte, político por parte de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama. En fin, pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Nos vemos hasta la próxima.